Pues eso, lo que os iba diciendo, que gracias por haber venido, por estar aquí, por interesaros por algo que puede sonar tan abstracto como el pensamiento simbólico. Y de hecho es abstracto y eso es lo que nos interesa, pasar del abstracto a lo concreto. En eso consiste el pensamiento simbólico. Cuando nuestros antepasados, nuestros ancestros, llegó un momento de la evolución en el que, digamos, consiguieron trasladar unas ideas metafísicas, unos conceptos que no se podían poner por palabras y plasmarlos en un medio físico, que es lo que hemos venido denominando arte. También en más de una clase, porque ya sabéis que estos son 9 sesiones, es mensual, entonces en varias de estas sesiones hablaremos de eso que llamamos arte y si realmente a día de hoy podemos seguir considerando arte tal y como lo hemos venido estudiando hasta el día de hoy, con esa maravillosa y a la vez horrible temática que es la historia del arte. El arte siempre cumplía un propósito trascendente. Y esto va a ser muy importante para entender el pensamiento simbólico, la idea de la trascendencia. El subtítulo, como veis, es Diálogos a través del simbolismo religioso. Religioso, religare, unión, conexión. ¿Con qué? Lo de arriba con lo de abajo y lo de dentro con lo de fuera. Esto es lo que nuestros antepasados en aquellas, lo que hoy denominamos pinturas rupestres, intentaban representar, plasmar el alma, la esencia de las cosas para rituales. Aquí os he puesto un texto extraído del Asclepios, una obra considerada actualmente hermética, ya sabéis del hermetismo, esta religión greco-egipcia que se fragua sobre todo en Alejandría en el siglo IV a.C. y que tiene por principal patrón a este señor, el llamado Hermes Trismegisto, Hermes el 3 veces grande, una especie de profeta, rey, sacerdote, dios, nadie tenía muy claro qué era exactamente este hombre. Los egipcios le relacionaban con su dios Tot, el dios de la inteligencia, el conocimiento de la escritura, de la magia, de la palabra, y los griegos lo relacionaban con Hermes, el gran dios psicopompo, transportador de las almas. Por lo tanto, esos dos dioses se fundían en este señor. Y dicen que dijo, porque la atribución de Asclepios a Hermes Trismegisto, como os imaginaréis, tiene sus lagunas, pero dicen que dijo: «Oh, de qué privilegiada mezcla está hecha la naturaleza del hombre. Está unido a los dioses por lo que tiene de divino, que lo emparenta con los dioses. La parte de su ser que lo hace terrestre la menosprecia dentro de sí». Esto nos recuerda mucho a la doctrina de los albigenses o cátaros, que efectivamente renunciaban a la parte material de su esencia y abogaban por desarrollar la espiritualidad, es decir, el mundo de la materia era pecaminoso, era corrupto, y lo que había que potenciar eran las funciones espirituales. Aquí lo tenemos ya en el siglo IV. El hombre es puro en tanto que tiene una parte concedida por los dioses, igual que en las tradiciones de Oriente Próximo y Mesopotamia, y al mismo tiempo es vil porque tiene una parte que es materia, que es tierra. Todos los demás vivientes a los que se sabe vinculado en virtud del plan celestial los une así mediante el lazo del amor. Claro, por eso, cuando leemos cosas como esta, entendemos perfectamente que los padres de la Iglesia considerasen a Hermes Trismegisto un profeta que anunciaba la venida y el mensaje de Cristo. Todos estamos vinculados a las demás criaturas y el lazo que nos une es el amor. Aquí tenemos conceptos también como la unicidad de la vida y todo ello también mucho de tinte oriental, indudablemente. El hombre cultiva la tierra, se mezcla con los elementos mediante la rapidez del pensamiento. Aquí es donde entramos en la materia que nos interesa. Con la agudeza de su mente baja a las profundidades del mar. Todo le está permitido, el cielo no le parece demasiado alto porque lo mide como si estuviera muy cerca de él, gracias a la sutileza de su espíritu. La mirada de su espíritu no es ofuscada por ninguna niebla del aire, la tierra nunca es tan densa o compacta como para impedir su trabajo. La inmensidad de las profundidades marinas no turba su vista que se sumerge. Él es a la vez todas las cosas, él está a la vez en todas partes. Para Hermes Trismegisto, esto es humanista a más no poder. El hombre es el centro del cosmos y no solo eso, sino que es capaz de con su mente y su pensamiento acceder a los misterios recónditos del mundo, lo alto de los cielos y las profundidades del mar. Esto lo vamos a ver reflejado en un mito
y en un simbolismo muy concreto que ha dado nuestra literatura, que veremos un poquito más adelante. La idea que quiero que quede clara es que el pensamiento simbólico nace, en un primer lugar, aquí, en estos pobladores de las cavernas, cuando son conscientes, ese momento, digamos, esa iluminación, de que existe un mundo abstracto, de que existen esos conceptos y esas ideas que necesitan poner iconográficamente en el mundo material. Esto es una pintura rupestre, como veis, denominada El Hechicero. Aquí tenéis el dibujo que los estudiosos sacaron de la roca, en el sureste de Francia, y se dice, se interpreta, que puede estar representando al hechicero, al brujo o al chamán de la tribu. La tradición chamánica va a ser muy importante en este ciclo, porque ellos van a ser los primeros en todas las sociedades y en todas las civilizaciones que van a tener por clara una, para ellos, verdad absoluta, que el hombre se mueve entre las esferas superiores y las esferas inferiores. Lo que Mircea Eliade decía acerca del viaje chamánico, el viaje espiritual, de hecho escribió un libro al respecto, en el que sube a los cielos y desciende a los infiernos con el poder del pensamiento. Y de las vivencias, porque al final esto es una experiencia, de las vivencias que el chamán tiene, aparece y nace el arte. Etimología va a ser importante. Si es pensamiento simbólico, ¿por qué se le denomina así? El símbolo tiene mucho que ver etimológicamente con la palabra religión o religare. Símbolo, que a su vez viene del latín symbolum, que a su vez viene del griego symbolon, que significa también unir o juntar. Ya lo hemos dicho, lo que se está intentando unir, las manifestaciones artísticas que vamos a ver a lo largo del ciclo, están intentando unir cosas muy dispares, pero que el hombre no puede poner ni por escrito ni hablar por medio de la palabra, necesita la imagen para expresarlos. Y es interesante que esto que conecta al hombre con lo que está fuera del hombre y con lo que está por encima y por debajo de él, tiene también un paralelismo con, irónicamente, otro símbolo que es el diablo, del que también hablaremos, porque si símbolon significa unir o juntar, diabolón significa lo contrario, separar. Por lo tanto, es lo que causa rechazo, lo que causa malestar, lo que causa conflicto. Una pregunta difícil. ¿Se puede definir un símbolo? ¿Qué es un símbolo? ¿Qué nos dicen las grandes instituciones sobre esto? El diccionario de Google, que es el nuevo Dios de nuestro tiempo, en 2018, define símbolo como sigue: un signo que establece una relación de identidad con una realidad. Eso ya es categóricamente importante. Se identifica lo representado con un concepto que se busca representar, generalmente abstracta, a la que evoca o representa. El olivo es el símbolo de la paz en las culturas mediterráneas. El símbolo evoca a menudo una realidad que trasciende al objeto simbolizado. De lo que se trata aquí, de lo que vamos a intentar conseguir en este ciclo, es de que la próxima vez que veamos algún símbolo, sepamos ver más allá del objeto representado. Que cuando veamos un olivo, no pensemos en un olivo, sino que pensemos en toda una ramificación de significados relacionados de identidad que son ese olivo. Segunda, representación sensorialmente perceptible de una realidad, es decir, palpable, es decir, materia, en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada. Esto también va a ser importante. Es dificilísimo configurar un símbolo, porque implica la aceptación y el uso de una comunidad humana enorme, exactamente igual que es dificilísimo establecer y construir una religión. Por lo tanto, aquí la condición socialmente aceptada va a tener un peso fundamental. Y tercero, figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto, normalmente de carácter espiritual, aunque podría no serlo, se expresa por medio de una realidad o concepto diferente, entre los que se establece una relación de correspondencia, de modo que al nombrar el concepto simbólico se sugiere o se evoca el concepto real. Esto que parece muy lioso, en realidad no lo es tanto, está diciendo un poquito lo mismo que aquí. Vamos a ver objetos, vamos a ver símbolos y los vamos a asociar primero al concepto que los originó y segundo a cómo ha evolucionado en la historia ese símbolo. Luego con algunos ejemplos lo entenderemos mejor. Si hablamos de pensamiento simbólico, sin duda el mejor ejemplo, o uno de los mejores, va a ser este,
el mito de la caverna de Platón, conocido por todos, estudiado por todos, enseñado también a todos de muy distintas maneras, no todas correctas, porque a mí, por ejemplo, me lo vendieron como que esto era la teoría del conocimiento de Platón, que está bien, porque sí, pero se queda muy corto, se queda muy cojo. Platón lo que quiere representar con esto no está del todo claro, porque él mismo ni siquiera explica el mito y tampoco es una historia que tenga un final claro. Para recordar un poquito y para hacer un poquito de memoria, vamos a ver cómo el pensamiento simbólico se manifiesta en este mito. Dice Platón, por cierto aparece en el libro séptimo de su República, que había unas personas prisioneras en el interior de una cueva, encadenadas de manos, pies y por el cuello, pegados a esta pared de espaldas y mirando la pared opuesta de la caverna. Detrás de ellos, este muro, por el que pasaban unas personas que sobre sus cabezas llevan distintos objetos, alumbrados a su vez por un fuego, por una fogata. Estos, que están aquí atados, solamente ven las sombras de esos objetos y consideran que esto es la realidad. Además, estos objetos no solo se mueven, sino que, como estas personas hablan entre sí, estos de aquí piensan que los objetos también hablan, también se establecen relaciones, también se establecen vínculos. Por ellos es la absoluta realidad, exactamente igual que nosotros cuando estamos aquí y cuando salgamos de aquí a la calle, esa es su realidad y nuestra realidad. ¿Qué ocurre? De momento esto es todo el mundo que conocen y están bien con ello, pero llega el comienzo del viaje del héroe, la llamada a la aventura. Uno de ellos de repente es liberado y podríamos pensar, qué bien, libre, por fin, fuera cadenas, podemos salir a descubrir el mundo. Pero eso es lo complicado, porque para Platón esto es la vida casi para ellos perfecta. ¿Por qué? Estar sentado y viendo a ver lo que pasa, que bien la vida, que mal la vida, a ver cómo viene, a ver cómo se va, y aquí estamos como quien ve la televisión. En cambio, cuando alguien llega y te incita y te dice, no te quedes ahí sentado, levántate y anda, esta persona de repente se levanta y da la vuelta al muro, y ahí tiene el primer fogonazo, el primer impacto de auténtica realidad, que lo que él creía que es realidad, eran en realidad las sombras proyectadas por estos objetos, fruto de este fuego, que además es una realidad que la luz, al incidir sobre estos objetos, lo que veían es precisamente lo que no deja pasar la luz, es decir, su realidad es la ausencia de luz. Esto va a ser muy importante, porque aquí lo que falta es iluminación completa. Pero descubre el hombre liberado que esto no es la auténtica fuente de luz, que esto es solamente un ápice, una mota. Saliendo de la caverna se encuentra, esta vez sí, con un nivel de conocimiento superior, un mundo real. Pero es incapaz de mirar directamente a las cosas. Si recordáis en la película Matrix, cuando a Neo le liberan de esa cápsula donde le tienen confinado, le pregunta a Morfeo por qué le duelen tanto los ojos. Y Morfeo le dice porque nunca antes los habías usado. Esto es un poquito esa misma idea, es el despertar del iniciado que accede a un mundo, a una realidad superior que antes no era ni siquiera remotamente consciente de su existencia y poco a poco se va acercando y asociando a los distintos elementos que conforman la realidad. Primero ve el reflejo en un estanque, luego puede mirar el árbol, una roca, hasta que finalmente contempla el mismísimo sol, la luz última, el conocimiento con mayúscula. Este relato, cuando se lee, nos viene inmediatamente a la cabeza también el relato del Génesis, en el cual se dice que Dios dice hágase la luz y unos días después aparece el sol. Esa luz primordial es este sol de Platón y ese sol del Génesis es el fuego de Platón. Es exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Aquí se ha realizado un proceso de conocimiento de elevación a través de distintos símbolos que utiliza Platón, objetos, sombras, fuego, sol, árboles, plantas. Y ese hombre ha ido accediendo cada vez más hasta el conocimiento último, en el que ya no es necesario el símbolo, es la luz plena. Otro relato simbólico, y esta vez escrito en lengua castellana y de lo mejor que se ha hecho, es el soliloquio de Segismundo, en La vida es sueño, cuando él está allí encadenado y empieza a hablar, a lamentarse sobre su condición. «Ay, mísero de mí, ay, infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido.
Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Estamos hablando de un hombre que lo único que ha conocido es el confinamiento encadenado en una torre, exactamente igual que el hombre de Platón. La premisa es la misma. Estás sometido contra tu propia voluntad y no sabes nada de la realidad exterior. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Segismundo se pregunta por qué él está ahí. Y a partir de aquí empieza a manifestar perfectamente el pensamiento simbólico. Él está en lo alto de una torre y no ve nada de lo que hay alrededor. Sin embargo, a partir de su pensamiento empieza a enlazar distintos símbolos. Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corre con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto, la bestia, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, ¿tengo menos libertad? Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las olas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo, con más albedrío, ¿tengo menos libertad? Y aquí se viene arriba, dice, nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de los cielos la piedad, que le dan la majestad del campo abierto a su vida, y teniendo yo más vida, ¿tengo menos libertad? Recopilando todo esto, que no ha visto nada, que simplemente ha mentalizado esas cosas, y a partir de esa mentalidad de el ave, el bruto, el pez y el arroyo, ha ido asociándole a cada uno distintas cosas. Y termina como conclusión diciendo, en llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? El concepto de la libertad, exactamente lo mismo que el hombre de Platón. Un pequeño juego ahora para vosotros. Entre estas dos imágenes, que como veis están bastante separadas en el tiempo, ¿cuál creéis que puede ser el nexo de unión para estar incluidas en un ciclo como este? ¿Alguna idea? Lo primero que os venga. Cueva de Altamira, la gloria de Tiziano, en el Prado. Difícil, ¿eh? Claro, a primera vista efectivamente parece no haber nada. Representaciones de mamíferos, mayoritariamente bisontes, con una manifestación, un rompimiento de gloria con la Trinidad, todos los santos, patriarcas, etc. y aquí la familia imperial. Sin embargo, entre el 16.000 antes de la era actual o era común y el 1554, la esencia del arte ha permanecido intacta. Lo que Tiziano está representando aquí, exactamente igual que los artistas representaban aquí, son las almas de lo representado. Es la quinta esencia pura. Aquí no está representando al emperador, ni a su mujer, que por cierto había fallecido años antes, ni siquiera a su hijo Felipe II, a quien tenemos aquí. Está representando las almas de todos ellos. Esta pintura se realiza cuando Carlos V está ya en Yuste y es el último encargo que le hace a Tiziano como última voluntad. Tiziano, píntame esto porque me va a servir de puerta de acceso al más allá. Este cuadro estuvo en las estancias del emperador en Yuste y, según las crónicas, pasaba largas horas meditando enfrente de él. Le veis aquí arrodillado envuelto en un sudario blanco con el que posteriormente fue enterrado. Tiziano está representando aquí las almas de la familia imperial accediendo al cielo. Todo esto es una manifestación de los mundos sutiles. Todo esto
que parece que se ha hablado tanto de naturalismo y de tal, que indudablemente lo tiene, pero va mucho más allá. Es una representación gráfica, exactamente que el emperador era así, la emperatriz era así, pero no se está intentando representar bisontes, esos bisontes, se está intentando representar la esencia del bisonte, lo que los chamanes han denominado siempre el animal de poder, el espíritu del bisonte, para celebrar sus rituales de caza, de magia, de abundancia, de prosperidad, de lo que sea. Eso no lo sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que esto es ritual. Y estos no son bisontes, sino que son el bisonte. Eso es a lo que vamos. La esencia última, lo que es imposible de representar bajo cualquier palabra o concepción, se plasma artísticamente de esta manera, intentando acceder al corazón, a la esencia de lo representado. Por eso esto es un símbolo y no es simplemente una pintura de bisonte, va mucho más allá. Fechas, luego al final os la pondré por si queréis tomar nota. Como veis es una vez al mes, va a ser aquí también, así que lo tendremos fácil ya que hemos conseguido llegar todos hasta aquí, y va a ser un ciclo colaborativo. Yo voy a dirigir un poquito la temática, ya que he diseñado un poco el curso, pero tanto Jaime Buivas como Alberto Donaire como María Victoria Curto van a participar, si bien solamente en una o en varias, eso ya vamos a ir delimitándolo, y cada uno con sus propios temas. Entonces se trata también de generar una colaboración, no solamente nosotros cuatro, sino también con todos los que queráis asistir. Entonces se planteará un tema, habrá una parte de clase teórica y luego una de discusión. Yo aquí solamente os voy a hablar de los temas que voy a hablar yo por una sencilla razón. Primero, los suyos, los de ellos dos, no los conozco, los tienen un poco en misterio, todavía están trabajando en ellos. El suyo sí, ya me lo ha dicho, así que os lo voy a enseñar también. Pero también es por una cuestión de que el año pasado, durante el curso que hicimos de mitología comparada, surgieron muchas dudas sobre algunos elementos simbólicos que iban apareciendo en las clases y que por falta de tiempo no se podían desarrollar en ese curso. Así que este ciclo en realidad nace por una demanda de los alumnos, por dudas sobre algunos símbolos sobre los que se quieren saber más. Y el primero, el que nos va a ocupar la primera sesión, va a ser esta. Aquí hay al menos 3 símbolos. El laberinto, indudablemente, el laberinto concretamente de la Catedral de Chartres, en el que se incluye la espiral y la serpiente, que en realidad son lo mismo y obedecen a una misma realidad. La idea va a ser intentar hablar del simbolismo de la serpiente, de cómo a lo largo de la historia ha sido, mejor dicho, ha pasado de ser altamente venerada y consagrada a lo que es hoy, que se asocia con el relato del Génesis, también muy mal interpretado por una tradición católica que no ha sabido explicar bien ese simbolismo. Y nosotros, por lo tanto, no hemos sabido recibir bien ese simbolismo. Entonces, como veis, la serpiente ha tenido muchas caras, ha tenido muchos rostros. No hablaremos solamente de serpientes animales, sino también de otras serpientes míticas, como dragones o hidras, y veremos qué papel han cumplido en cada una de las sociedades. También, por supuesto, uno de los grandes símbolos de nuestro tiempo va a ser el Grial, conocido también como el Santo Grial. Veremos que en un origen fueron cosas completamente distintas. El Grial es mucho más antiguo que el Santo Grial, como también es evidente. A día de hoy, y según el propio Vaticano, el Santo Grial oficial es este, conservado en la Catedral de Valencia. De hecho, en 2016 le hicieron una capilla privada solamente para él y se estableció un año jubilar para poder ir a venerarlo como reliquia del Gran Cáliz de Cristo. Pero hay una tradición griálica muy anterior que tiene su origen, curiosamente, en España, con frescos románicos. Esto es el Grial. ¿Por qué? Porque la primera mención que se hace al Grial aparece en Chrétien de Troyes, un trovador francés que escribe el famoso Perceval o Cuento del Grial, siglo XII, y habla de una procesión en el famoso castillo del rey pescador, en el cual se llevaba una lanza, una bandeja y una copa, un cuenco.
Y dice Chrétien que en el momento en el que la dama que llevaba ese cuenco entró en la estancia, las lámparas, los candelabros, las velas que iluminaban la sala, palidecían ante el brillo que emanaba de este recipiente. Y dice literalmente cómo la luna y las estrellas se esconden a la salida del sol. Qué curioso que casi 100 años antes de que Chrétien de Troyes escribiese esas palabras, aparecen en 8 iglesias del Pirineo aragonés representaciones de una mujer velada con cuencos, copas, cálices que irradian luz. Todo un misterio muy emocionante y muy interesante de estudiar. Veremos también, bastante vinculado con este, pero en otra sesión, las famosas vírgenes negras. ¿Cuántas hay? ¿De dónde han salido? ¿Por qué son negras? ¿Por qué son vírgenes? ¿Por qué algunas tienen el niño? ¿Por qué otras no? ¿Por qué les meten tantos dorados que hace que se quite la esencia pura que tenían estas figuras vinculadas con las antiguas diosas madre, Isis, Demeter, Cibeles? ¿Y cuáles son auténticas, cuáles no? Y sobre todo, por supuesto, cuál es su simbolismo auténtico y cómo han influido a lo largo de la historia. ¿Qué tienen que ver el Grial y las vírgenes negras con esta pareja que ha dado tanto que hablar, sobre todo en los últimos años, a partir de la publicación del famoso Código Da Vinci, que volvió loco a medio mundo, sobre una posible línea de sangre descendencia de estos dos, Jesús y María Magdalena? Se armó un buen revuelo, pero el caso es que, alejándonos de la historicidad, que indudablemente ha tenido mucho influjo, no se está diciendo que sea verdad o no, sino cómo ha influido en la historia, vamos a hablar del simbolismo, de lo que implica que mitológicamente estos dos fuesen pareja, y qué vínculo tienen el Grial y las vírgenes negras con esta historia. Y por supuesto hablaremos de también las diosas negras, las famosas diosas negras. Kali, en el hinduismo, Lilith, en la tradición hebrea, y Baba Yaga, de la tradición de los pueblos del este de Europa. También vamos a centrarnos en lo que a día de hoy la mayor parte de la gente entiende por simbolismo religioso o símbolos de la religión. Si bien quiero que quede claro que un símbolo no tiene por qué ser un dibujito de estos, un ideograma, os dice, es lo que rápidamente asociamos cuando, y de hecho cuando buscamos en Google Imágenes símbolos religiosos, lo primero que van a salir son cosas como esta. Por lo tanto, vamos a dedicar una clase a los ideogramas de la religión, a los símbolos que a día de hoy identifican la religión. Analizaremos las distintas cruces cristianas, cuál es la diferencia entre unas y otras, cuáles son más antiguas, cuáles son más modernas, quién ha utilizado cuál y para qué. Hablaremos de otras cruces que no son cristianas, son anteriores al cristianismo o posteriores al cristianismo, como esta. Será la de la famosa Iglesia de Satán, de Anton Czantor Levey, pero también habrá otras muy antiguas, el Ankh egipcio, la llamada Mano de Dios, genista, o la famosa y terrible esvástica. De hecho, cuando hablemos de este símbolo será muy interesante recalcar que el símbolo es algo que está vivo, que tiene que actualizarse, que tenemos que convivir con él y permitir que siga llegándonos interpretaciones del símbolo. En ninguna de las clases vamos a dar por conocido completamente un símbolo porque es imposible, porque si es algo vivo no se puede llegar a su conocimiento pleno, pero si permitimos que quede anclado en un momento muy concreto de la historia, utilizado por una gente muy determinada para hacer cosas muy concretas, tenemos cosas como la que ocurre a día de hoy con la esvástica. Una esvástica a día de hoy en Occidente es símbolo siempre del nazismo, en Oriente en absoluto. Por supuesto hablamos también de los grandes símbolos de la religión, cristianismo, judaísmo e islam, y al mismo tiempo veremos cómo han influido estas religiones y estas simbologías en tradiciones como la masónica, también esa parte de la que no se habla en los institutos, que es el ocultismo nazi, que a día de hoy también hay muchísimos libros que hablan del tema. Este es el emblema de su famosa sociedad Ahnenerbe, un estudio del oculto del espíritu germánico que intentaba rescatar las raíces arias en los pueblos prerromanos de Europa, todos con esa necesidad de crear una nueva identidad que no tenían, y deseosos de convencer a los demás de que realmente ellos eran los herederos de todos esos pueblos. Entonces, en este caso, será muy interesante ver cómo
se configuran unos símbolos para un mensaje político, para manipulación. Y como ambos dos, los masones por un lado y los nazis por otro, han bebido no solamente de las religiones con las que han convivido, sino también con la tradición pagana ancestral. Hablaremos también de la simbología de los templos y de los lugares de poder, las corrientes telúricas, lugares sagrados, hablaremos también de las piedras sagradas, empezando por Betel, la famosa casa de Dios que aparece en la Biblia, de por qué varían tanto las plantas de los templos, de sus distintas partes, qué simbología tienen cada una de ellas, si realmente esto lo que está representando es un hombre, tal y como se decía en el humanismo, luego pasó a representar a Cristo crucificado, pero antes representaba el viaje del iniciado que ingresaba por aquí, por los pies, purificándose, luego accedía a la forma que tiene la mesa de la última cena para recibir la iluminación total, que solía coincidir además con la bóveda correspondiente, para acceder finalmente a la apoteosis, a la conversión en Dios, al altar, a la cabeza. Esto ocurría antes del cristianismo. O, por el contrario, templos redondos. El templo de la Veracruz, en Segovia, por ejemplo, o sencillamente el Santo Sepulcro de Jerusalén. ¿Por qué hay variedad en estas plantas? La ubicación, la orientación y los rituales que hacían los constructores mientras duraba la edificación del templo. Por supuesto, los lugares sagrados van a tener mucho que ver con la naturaleza, por lo tanto también estudiaremos este simbolismo natural y la influencia que tenía el pensamiento, sobre todo medieval, en la edificación de los grandes espacios sagrados. Y hablaremos también, por supuesto, de las criaturas, de los símbolos de la, digamos, cultura popular del terror, como pueden ser brujas, vampiros y hombres lobo, que parece algo muy moderno, parece algo sacado simplemente del siglo XX, pero vamos a descubrir que es muy antiguo y que tiene unas raíces que pocos a día de hoy sospechan. Vamos a dedicar otra también a hablar del simbolismo de artistas tal cual los consideramos hoy. Uno de ellos va a ser, por supuesto, el Bosco. Es imposible no dedicar una clase de pensamiento simbólico a un hombre que no hizo otra cosa en su vida más que pensar simbólicamente y plasmar ese pensamiento en sus obras. A día de hoy sigue generando confusión, sigue generando cierto recelo, genera o maravilla o rechazo, pero no deja indiferente a nadie. Algunos de esos símbolos más conocidos, más populares, son al mismo tiempo algunos de los más perturbadores. Vemos mezclas de demonios exactos, vemos muchas representaciones de santos tratados de una forma poco reverente con las ideas católicas del momento, o cosas tan grotescas como esta. Un demonio con cabeza de pájaro comiéndose a un hombre del que le salen pájaros y humo del trasero. Pues todo esto, toda la producción pictórica del Bosco tiene un sentido, tiene un porqué, y en una clase nos dedicaremos a ahondar en ese significado. ¿Qué quería decirnos el Bosco cuando pintaba esto? Lo mismo podemos encontrar en muchos puntos de Madrid, que dedicaremos otro ciclo. No solamente a hablar de los dioses protectores de Madrid, sino también de los animales de poder, de los tótems o del espíritu del lugar que protege, que ha cuidado y que está bastante olvidado actualmente en la tradición madrileña. Estos dos personajes, algunos sé que lo conocéis, están en el Museo de la Historia de Madrid o el Museo de San Isidro, también conocido. Son las dos esculturas que decoraban originalmente la Fuente de Cibeles. Efectivamente, ellos dos son los genios del lugar de Madrid, de los que hablaremos en profundidad. Y por supuesto también trataremos de figuras mitológicas, en cierto sentido. Por ejemplo, la Mariblanca, que es blanca pero no es Mari, nos lo dicen estos delfines que hay a sus pies, y sobre todo el busto casi desnudo. La Fuente de Orfeo, el gran, probablemente, genio místico, fundador de misterios, de una de las religiones mistéricas más importantes de Grecia, que en vez de tener su instrumento tradicional, una lira, ha sido sustituido por un violín. Veremos también el porqué.
Y por supuesto, mi habitante favorito de Madrid, que será el ángel caído del Retiro. Hablaremos de la historia de Lucifer, hablaremos del diablo y hablaremos de, primero, por qué está aquí, por qué alguien querría en un espacio público una figura del ángel caído y qué ha representado a lo largo de la historia, es decir, el simbolismo que encierra. El Escorial, por supuesto, otro de los grandes, de las grandes creaciones a nivel simbólico de nuestra historia, en este caso por Felipe II, que fue también un gran simbolista, muy aconsejado por el llamado Círculo del Escorial. Hablaremos sobre todo de puntos focalizados muy importantes y que fueron los más relevantes para este círculo y para el propio rey. Empezando con el patio de los evangelistas, un espacio que actualmente está casi siempre cerrado y que nos tenemos que asomar a través de alguna de estas rendijas que dejan las persianas para poder admirar la belleza de este conjunto. Simbólicamente es impresionante, veis que forma esta fuente que viene con esta linterna que es el Uno, es decir, Dios, que se derrama sobre estos 4 pilares, que son los 4 evangelistas, que a su vez de esos 4 estanques, los evangelios riegan los 12 setos, el apostolado. Y esos 12 setos ya conectan con el resto de las estancias del Escorial, con España y con el mundo, con el imperio. Por lo tanto, fijaos, en muy poquito espacio, muy sencillamente, lo que se está intentando transmitir aquí. Y es solamente una esquinita del complejo. Habrá más, por supuesto, estará el corazón del monasterio del Real Sitio, del Escorial, que será la Basílica. Allí, cuando hagamos este tipo de cosas, ya sea Madrid, ya sea el Escorial, me gustaría mucho que nos desplazásemos hasta allí y lo viésemos in situ, siempre en la medida de lo posible. Si no, pues lo haremos aquí a modo teórico. Pero este fue el lugar más importante para Felipe II, es lo que sacraliza todo el conjunto y está lleno de símbolos muy interesantes y muy reveladores. Y por último, lo que más nos interesa es el cerebro. Si la basílica era el corazón del complejo, esto, la biblioteca, va a ser el cerebro del Escorial, donde nos detendremos a analizar sus pinturas, sus frescos. Porque en sus frescos es toda una declaración de intenciones del Círculo del Escorial y sobre todo de Benito Arias Montano. Un hombre con una mente maravillosa, peligrosamente para su época, pero que dejó plasmado aquí en este programa pictórico todo lo que él esperaba que fuese la biblioteca del Escorial. De hecho, cuando se entra, tenemos a la filosofía que va acompañando con ese dedo que extiende, acompaña al caminante, al visitante, mientras accede a la biblioteca, y la filosofía aparece acompañada de los grandes filósofos de la historia antigua. Tenemos a Aristóteles, tenemos a Platón, tenemos a Séneca y a Sócrates. No solamente la tradición grecolatina. Uno de los frescos más famosos será este, el encuentro de Salomón con la reina de Saba, relatado en el libro de Reyes 10.3, en el cual la reina de Saba se aparece en la corte de Salomón para ponerle a prueba. Esto es maravilloso porque, si recordamos el relato, Salomón, durante un sueño, recibe esa visita de Dios en el que le dice que le pida a Salomón lo que quiera. Dice, pídeme lo que quieras porque has gobernado a mi pueblo también, que te voy a conceder lo que desees. Y Salomón, después de pensárselo un poquito, dice, quiero que me concedas un corazón justo para gobernar a tu pueblo. Y Dios, sorprendido y también un poco congratulado porque solamente pidiese eso, dice, te voy a dar eso, te voy a dar lo que has pedido y también todo lo que no has pedido. A partir de ese momento, la tradición hebrea considerará que Salomón está en posesión del conocimiento absoluto, del saber pleno. Y de hecho el propio Dios se lo dice, le dice, te haré tan sabio como antes de ti no ha habido nadie y como después de ti tampoco habrá nadie. Y se lo dice con esas palabras. Y de repente, poco tiempo después, aparece esta mujer, venida de Saba, se identifica con Etiopía o con un reino cercano a Etiopía, que viene a examinar a Salomón. A decirle, a ver si es verdad eso que he oído, de que tú eres tan listo, te voy a poner a prueba. Claro, esto resulta cuanto menos sorprendente porque si esta mujer va a poner a prueba a Salomón, cuando alguien hace un examen, es porque o bien sabe tanto o más que él.
Sin embargo, de la reina de Saba no se dice prácticamente nada, es un misterio, solamente que Salomón responde a todos sus enigmas, a todas sus preguntas, y juntos la tradición dirá que posteriormente tendrán un hijo, al que le será dado el arca de la alianza en un momento dado, pero bueno, son los enredos. Lo que es interesante aquí será esta inscripción, en hebreo, en la biblioteca del Escorial, recordemos, el lugar más venerado por el monarca más católico de la cristiandad. Esto era un peligro enorme, porque se podía acusar de hebraizante y de judaísta, un cargo que en el siglo XVI en España era un crimen. Pero aquí está, a la vista de todos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues dice, todo está pesado, medido y guardado. Y ahí lo dejamos, que si no hago spoiler aquí y no quiero. César, dime. Se me ocurre ahora, Sí. no sé, es un poco, bueno, ¿Saba y sabiduría tienen la misma raíz? Claro, Saba es como se ha traducido en las lenguas latinas, en los romances, y probablemente sí se haya querido establecer un paralelismo. El relato original en hebreo no, o sea, tiene una palabra para sabiduría y otra para este reino extraño, pero sí, en las lenguas latinas probablemente el término Saba tenga algo que ver con la palabra sabiduría, puede ser. Pero ya te digo, o sea, el original hebreo no está vinculado. De hecho, para los hebreos esto era casi un insulto. El que viniese una mujer de un reino lejano a decirle a ver si era verdad eso de que su rey sabía realmente tanto, pues era un poco incómodo. Pero ahí está. Otra pintura maravillosa, Hércules Gálico, que esta es, además, cuando se ve siempre llama un poco la atención porque dice, uy, ¿qué es eso? ¿Les está escupiendo? ¿O qué está pasando aquí? Estos son cadenas de oro que van enganchadas a las orejas de un grupo de sabios que sigue a Hércules. Este es un símbolo que implica que este hombre, Hércules Gálico, es el administrador y el guardián de los secretos de los pueblos íberos, que con las buenas palabras, es decir, con la enseñanza, con la sabiduría, puede enganchar y encandilar a aquellos que estén dispuestos y abiertos a escuchar estas enseñanzas y esta iniciación. En definitiva, como os digo, esta va a ser la primera clase, por título, La espiral, la serpiente y el laberinto, las claves de la iniciación. Es uno de los primeros símbolos que se manifiestan en la historia de la humanidad y por eso he creído conveniente ser el primero con el que vamos a empezar. Además me gusta mucho esto porque lo tiene todo. Veis que durante la Edad Media había muchas representaciones de jardines a los que se les llamaban hortus conclusus, el huerto cerrado, el huerto delimitado. Veis que está perfectamente protegido excepto por esta puerta de acceso y en cuyo centro aparece un árbol. El árbol es otro símbolo poderosísimo de conexión y de trascendencia. Pero además hablaremos también de los distintos tipos de laberintos, los laberintos falsos y los laberintos verdaderos. Los laberintos falsos es lo que a día de hoy todo el mundo llama laberinto, es para perderse. El laberinto verdadero será este. A partir de dar vueltas y vueltas y hacer recovecos y avanzar, siempre se está avanzando porque el objetivo es llegar al centro y regresar. El camino de ida y el camino de vuelta. Esto veremos que proviene de antiguas danzas rituales que se hacían ya en Creta. De hecho veremos algunos frescos con sacerdotisas que lo que se considera que están haciendo es danzar. Y de esas danzas ritualizadas, esos movimientos es lo que implicaría el movimiento circular que derivó primero en la espiral y luego en el laberinto, en cuyo centro espera la trascendencia, la conexión con lo supremo. Y esta es la clase que me ha facilitado María Victoria Curto, que ahora mismo está en Estados Unidos. Le habría encantado venir ella a contaros de lo que va a hablar, pero no ha podido ser. Sin embargo, aquí tenéis el título que he elegido: La unión con lo sagrado en la mística femenina medieval, Ágapes, música y jardines. También va a estar muy vinculado la figura del amado y la amada, este escenario bucólico de jardín-huerto, los manjares, por supuesto, la música, toda esta idilio que tenemos todos en la mente, pero que al mismo tiempo es una representación simbólica de la unión del alma humana con el amado, San Juan de la Cruz.
Santa Teresa. ¿Sí? Es cuando hablan de la unión del alma. Entonces, María se va a dedicar a la mística, concretamente la femenina, ella está haciendo un doctorado sobre este tema, y nos hablará precisamente de cómo la mística femenina ha sido más obviada que la mística masculina, pero que ha tenido importantísimas representantes y sobre todo cuál es el significado último de este emblema. Y igual que los peregrinos en la Edad Media, cuando iban camino a Santiago, se gritaban unos a otros ultreia, es decir, más allá, el que venía o iba también y se encontraba con él tenía que responder et susella, es decir, y más arriba. Esto lo que quería decir era que Santiago, que continuasen caminando, que ánimo, porque Santiago estaba más allá y más arriba, era algo para darse ánimos. Es lo que a día de hoy se dice buen camino. Sin embargo, a mí me interesa porque lo que implica es saber ver más allá de las apariencias, que al final es de lo que se trata aquí. De que detrás de todo esto existe una verdad, y es única y es la misma para todos. Lo que ocurre es que se ha expresado en distintos campos y de distintas formas. Pero la idea es que aquí reside la unidad. Y aquí os dejo la logística, por si queréis tomar nota, los datos, los días, horarios y la aportación. Y hasta aquí la exposición. Gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y sobre todo espero veros alguno de estos días. Muchas gracias. También importante comentar que las sesiones son autónomas e independientes, es decir, que podéis venir a la que queráis sin necesidad de venir a la anterior o a la posterior.